Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 5 mañana. Romanos 5, versículo 15. Y por lo que estoy estudiando y viendo, vamos a estar un tiempo acá. Romanos 5, 15 al 21. Creo que se expresa 7 veces en 7 diferentes principios el término de la gracia de Dios o la gracia de Cristo en estos versículos. Lo vamos a ir desarrollando, meditando estos días en el pasaje. Se me empezó a abrir un poco los ojos. Se puede encarar, como ustedes saben, la Escritura a veces de distintas formas, y quizás esta sea la manera en la cual deseo llevarlos en Romanos capítulo 5, 15 al 21. Dice así el texto, vamos a leerlo, dice: pero el don no fue como la transgresión. Hay algunos contrastes que hace Pablo, marcando diferencias, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Estudiando este pasaje les remarqué la semana pasada, comenzando a estudiar el tema, que la Biblia habla de por la transgresión de Adán y por la desobediencia de Adán. Son dos aspectos que menciona del hombre. El segundo hombre que menciona es a Cristo, y dice por la gracia de Cristo, por la justicia de Cristo y por la obediencia de Cristo. Entonces tenemos dos aspectos que mira la Escritura en cuanto a Adán: su transgresión y su desobediencia. La palabra, como dije la semana pasada, desobediencia tiene su raíz en no oír. Esa es la idea que tiene, el no desear oír, el cerrar el oído, o el no prestar atención a lo que se está diciendo. Cristo comparó en su enseñanza, en su sermón del monte, al último, dijo: compararé el hombre que escucha mi palabra, o sea, el que la escucha y la hace, a un hombre sabio, el que la escucha y no la hace, a un hombre necio. Si pudiésemos hacerle una pregunta a los que están en el infierno esta mañana, ellos pueden testificar que fueron necios, que no quisieron escuchar, que no prestaron atención a la voz de las Escrituras. Ese fue lo único mensaje que dio Abraham desde el infierno, desde lo que llamamos el lugar de los muertos, el Hades, el lugar donde estaba Abraham, que era el seno de Abraham, al rico que estaba del otro lado y que lo separaba un espacio, un abismo, dice la Escritura. Y Abraham no podía cruzar a donde estaba el rico, ni el rico cruzar a donde estaba Abraham. Pero parece que podían hablar, comunicarse. Y el rico le pedía a Abraham que mande a alguien de entre los muertos, porque tenía 5 hermanos. Dijo: no quiero que vengan a este lugar donde yo estoy. A lo cual Abraham le responde: a Moisés y a los profetas tienen. Y luego agrega esta pequeña frase: óiganlos. Dijo: lo que necesitan hacer las personas que están en el mundo y no han ido al infierno aún es escuchar. Es escuchar. Una de las más severas advertencias a través del Antiguo Testamento, y una de las cosas que más Dios repite, es: oye, pueblo mío, escucha mi ley. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Le dije el otro día, no sé dónde estaba, a algunos que estábamos charlando, creo que los hombres habían bregado, no estoy seguro, no me acuerdo ahora, pero le dije: Dios no habiendo hablado, es como escuché a alguien atrás, unos años atrás decir, es como un ciego buscando un gato negro en un cuarto oscuro donde no está el gato. Si Dios no hubiese hablado, es como un ciego en un cuarto oscuro buscando un gato negro que no está ahí.
si Dios hubiese estado en silencio. Pero Dios habló. El momento que Dios habló, Génesis 1, los primeros 5 versículos, dice, lo primero que procedió de la voz de Dios fue luz. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Y la Biblia dice que la exposición de tus palabras alumbra, da entendimiento al simple. Es el tema de oír. Y la Escritura dice que Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, presten atención a ellos. Y bueno, el rico le dijo, no, padre Abraham, si alguien no va de entre los muertos, no van a creer. A lo cual Abraham le responde, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco oirán si alguien va de entre los muertos. Este es el contraste que nosotros observamos. Y aquí tenemos el primero que vamos a estar desarrollando esta mañana, y es la gracia de un hombre. Y quiero enfatizar eso esta mañana. La gracia de un hombre. Jesucristo. Y con el don no sucede, dice el versículo 16, como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ese es el segundo contraste que hace Pablo. El primero es entre la transgresión y la gracia. El segundo entre un solo pecado y muchas transgresiones. Vamos a mirarlo. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben. Esa palabra es clave al pasaje desde el siglo XV al XXI. Y es un peligro no tomar esta frase en cuenta. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y esto quiero recalcar esta mañana solo para que lo piensen. Dios tiene diversidad de dones. Algunos que no podemos rechazar y otros que sí podemos rechazar. Por ejemplo, la mayoría de nosotros esta mañana ha recibido el aliento de vida y no lo rechazamos. En realidad no está en nuestra voluntad, en nuestro poder rechazar esa dádiva. Dios nos ha dado ojos para ver, Dios nos ha dado oídos para oír, nos ha dado mentes para pensar, ha puesto fortaleza en nuestros músculos, en todo nuestro sistema para poder andar. Y Dios nos ha dado esas cosas esta mañana. Y la Biblia dice esto en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Él nos da todas las cosas en abundancia. Entonces, todas esas cosas que Dios te da a ti, en ningún momento yo veo que las estás rechazando. Pero de repente Dios se extiende un poco más y dice, te quiero dar en Cristo la vida. Pero viene de otra forma. Ese es un recibimiento condicional. Hay algunas condiciones a ese don. Cristo miró a la mujer samaritana y le dijo, si conocieras el don de Dios. Ella estaba siendo dotada de las bondades de Dios. Pero la miró y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Y acá viene la condición, le pedirías a él. ¿Y qué respondió Jesús? Y él te daría. La dádiva del agua viviente estaba condicionada a la petición de la mujer samaritana. Si le pides, te daré. Si no pides, no recibes. Entonces, hay ciertas dádivas de Dios que están condicionadas a lo que el hombre desea. Cristo le dijo a los fariseos escribas, escudriñar las escrituras. Dijo, agarren la Biblia, por favor, léanla. Cuando yo he leído ese texto tantas veces, lo vi en una pared de una de nuestras iglesias en los centros bíblicos, y lo tenían escrito para los creyentes, escudriñar las escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tener vida. Y yo le dije al pastor, me acerqué después un día, que ese versículo no es para creyentes. Ese versículo era para los fariseos escribas. Y Jesús le dijo a ellos, escudriñad las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas, la Biblia, tenéis la vida. Y la Biblia habla de mí, y yo soy la vida, no la Biblia.
Y dijo, la Biblia no posee la vida. La Biblia te guía a la vida, que soy yo. Escudriñad las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para tener vida. Yo le dije, el texto está hablando de los fariseos y escribas que se aferraron a la Biblia y nada más que a ella. Y no pasaron más que eso. Nunca vieron a Cristo en el texto. Fíjense, este es otro texto muy, muy profundo en las Escrituras. Reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Yo quiero desarrollar eso, porque la Biblia dice en Juan capítulo 1, para aquellos que conocen el texto, versículos 11 y 12, dice, a lo suyo vino. Y acá viene, Él era el don. Y los suyos no le recibieron. Ese es el pueblo judío. Más, dice el siguiente versículo, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es una promesa condicional. Está sujeta al recibimiento. Si yo no recibo, no tengo. Y si recibo, poseo. Por eso Pablo le escribe a los Colosenses y le dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Otra vez, una promesa condicional. Yo entiendo que Dios tiene que obrar detrás de todo esto. Yo entiendo que Dios tiene que ejercer una obra misteriosa en el corazón. Tiene que abrir el oído de Lidia. Tiene que inclinar el corazón de Mateo. Tiene que hacer una obra misteriosa dentro del corazón. Yo entiendo todo eso. Pero hay una palabra clave. Recibir. ¿No le recibieron? No poseen la bendición de Cristo. ¿No le recibieron? ¿Le rechazaron? ¿Lo menospreciaron? ¿Lo desecharon? Uno de los temas principales del Nuevo Testamento en cuanto a Cristo, viniendo a los judíos, tiene un nombre Cristo, se llama una piedra. ¿Y alguien se acuerda qué tipo de piedra era Cristo para la nación de Israel? La piedra... Sí, es parte, piedra principal del ángulo, pero hay algo más que dice. La piedra que los edificadores que desecharon. Ahí está el tema. Desechar lo que la Biblia nos dice en cuanto a Cristo. Fíjense, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Quiero agregar algo acá, y tienen que subrayarlo. La justificación de vida no es simplemente la justificación. Romanos 5.1. La justificación de vida tiene que ver con una manera de vivir. Lo que nosotros introducimos, el tema que va a venir en capítulo 6, la santificación. Es una manera de vivir. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y ahí la palabra muchos es diferente. Todos los hombres fueron constituidos pecadores por Adán, pero no todos los hombres son constituidos justos por Cristo. O sea, no, todos los hombres que nacieron en este mundo son pecadores, eso lo sabemos. Desde nuestro nacimiento somos así. Y continuamos siendo así. Hay personas que me han preguntado, a veces les he hablado acerca del Evangelio y me han dicho que usted es perfecto. No, sinceramente, la persona que le está hablando a usted es peor que usted. Es que yo me doy cuenta de lo que soy y usted no se da cuenta de lo que es. Yo me siento abominable por lo que soy y me doy cuenta de cuán grande es la gracia de Dios que se ha manifestado para conmigo. Le dije, la diferencia entre un justo y un impío no es que uno es mejor que el otro, sino que tiene más luz de lo que es y más maravilla de lo que la gracia de Dios es para con él. No hay otra cosa. Nosotros no somos mejores que las personas que no conocen a Dios. La única diferencia es que Dios permitió que la luz se prenda y que nosotros podamos ver y nos vemos como somos. Esa es la única diferencia. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Eso ya Pablo lo trató en Romanos 3. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque para que así como el pecado reinó para muerte,
así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Quiero mirar el primer contraste. Yo sé que hicimos una traducción la semana pasada, pero déjenme hablarles del contraste de la transgresión y la gracia. Primer contraste. La transgresión de Adán era en contra de Dios. Eso es sencillo, pastor. ¿Se acuerdan lo que significaba la palabra transgresión? Traspasar, ¿qué cosa? Límite. Entonces, ¿qué hizo Adán? Tenía unos límites, Dios le había puesto un límite. El árbol ese que está en medio del huerto, no toques, no te acerques, no comas de él. ¿Qué hizo Adán? Transgredió el límite. Pasó. La transgresión de Adán fue en contra de Dios. Escuchen ahora el contraste. El don, o lo que llamamos la gracia, fue a favor de los hombres. Está el contraste. Lo que Adán hizo fue ponerse en contra de Dios. Lo que Dios hizo es ponerse a favor del hombre. Ese es el primer contraste. Quiero leerles el segundo. En la transgresión de Adán, expresó que no amaba a Dios. ¿Por qué? El amor de Dios, ¿en qué manera se expresa, clase? ¿Se acuerdan? El que me ama, dijo Cristo, ¿mi qué? Mi palabra guardará. Tú no tienes que estar diciendo al Señor repetidas veces en el día, si quieres hacerlo está bien, no me voy a poner a eso. Yo personalmente no lo hago. ¿Saben lo que yo no hago? Yo no le digo continuamente al Señor como David lo hizo en Salmo 18, te amo Jehová, te amo Jehová. ¿Por qué? Porque David es el que me ama, mi palabra guardará. La obediencia es la manifestación de un creyente que ama al Señor. La obediencia. Pero la transgresión, la desobediencia, el no prestar atención, el no oír, el traspasar los límites, es la primera expresión de una falta de amor a la verdad de Dios. Yo lo noté de esta manera. La transgresión es una expresión de no amar a Dios. Es una expresión de no temer a Dios. Yo le dije hace meses que vengo diciendo esto del Salmo 36, versículo 1. El Salmo 36 dice, la iniquidad del impío, dijo David, me dice al corazón que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando José estaba siendo tentado por la mujer, no dijo, ¿dónde está tu marido? No dijo nada de eso. El marido no estaba. José dijo, no está el jefe en casa. Y bueno, vamos a tener sexo entonces. Si no está, hagámoslo. No. José sabía que no estaba el marido. Pero el problema de él no era el marido de la mujer. Él tenía un temor más sublime, más alto. Mi papá me enseñó, mi mamá me enseñaron a portarme bien, a hacer las cosas bien. Ellos me dijeron que si no hago las cosas bien, en la vida las cosas me salen mal. ¡Tampoco! José dijo esto. ¿Cómo puedo yo hacer este gran mal y pecar contra Dios? El problema está en que yo soy gobernado por un temor más alto que el del hombre, más alto que el de una familia, que el de un hogar. Yo me voy de casa y sigo con el mismo temor. Yo me voy al trabajo y tengo el mismo temor. Yo estoy delante de personas que me dan más del dinero que me tienen que dar y sigo con el mismo temor. Yo tengo que hacer las cosas rectas delante de aquel del cual yo vivo, delante de Dios. José dijo, no es el esposo de ella que me preocupa, no es mi padre y mi madre que me preocupan, el que me preocupa a mí es Dios. Yo tengo temor de Él. Él gobierna mi mente, mi ser, mi conducta. ¿Qué hizo Adán? No tenía temor de Dios. Adán fue y transgredió, traspasó. No tuvo temor de no hacerlo. La transgresión expresó que no amaba a Dios, no temía a Dios, no le tenía reverencia, menospreció su persona, menospreció su palabra, no estimaba su palabra, afrentaba su soberanía, no creía su verdad expresada. Le dijo, cuando comas de él vas a morir. Adán dijo, ¡ja, ja! Dios le dijo, te estoy hablando la verdad.
el día que comas de ese árbol vas a morir. Adán dijo, no pasa nada. El diablo dijo, no pasa nada. La mujer le dijo, no pasa nada. Veníamos ayer de Seiza y pasábamos por Lobos, y siempre que paso ahí por Lobos, miro el cementerio y veo toda esa gente. Digo, ¿cuántos estarán en la presencia de Cristo? ¿Y cuántos están en el infierno? Los Lobos son una ciudad chica. Tenemos un cementerio embragado. ¿Quién un cementerio 9 de julio? Teníamos un montón de cementerios en Ezeiza. Mucha gente. Un montón, por todos lados. Mi amigo Rick, su mamá falleció estos días. Hace dos días falleció. Él me dijo, tengo una bronca porque ya el pastor que va a oficiar es una mujer. Va a oficiar porque va a una iglesia universal. Y dijo, va a oficiarla una mujer y es lesbiana. Sumado a todo eso. Fúnebre. Y le dije, Rick, no importa lo que hagan los hombres de este lado. Lo que sucedió está hecho. Y le dije, ¿sabes lo que yo he notado? Que cuando voy a un velatorio hay 3 cosas. Hay flores, siempre ponen flores. Siempre. Hay velas, siempre ponen velas. Y que el cajón, sea como sea, si el cajón o la pared, en algún lado de esa persona hay un crucifijo. Siempre. Y vas al cementerio y que está plantado al pie de la tumba de esa persona una cruz. Y donde vayas a un cementerio está plagado de cruces. Y yo digo, ¿sabes qué interesante es? Que la gente pone cruces en su muerte, pero la aborrecen en su vida. No quieren saber nada con la cruz en vida. Pero por favor, ponémela en el cajón. Ponémela en el cementerio. Por favor, no te olvides. Poné la cruz. De nada sirve. Es muy tarde. Y yo le decía a las personas cuando estaban en un velatorio, le decía, hay flores porque la flor es la representación de todo lo que es la vida del hombre. Desde que nace hasta que muere, en toda su gloria. Es como la flor del campo, dice la Biblia. Que es cortado, se seca y se muere. Ese es el hombre. Y después el hombre es representado como una vela, como una luz, que poco a poco se va apagando hasta que no queda más vida en él. Y finalmente el hombre siempre quiere tener algo de religión, si no en la vida, por lo menos en la muerte. Y Rick me dijo, mamá aborreció a Cristo toda su vida. Y yo le dije, Rick, no importa lo que diga esa mujer del púlpito, no importa lo que digan en el entierro, vos ya sabés, lamentablemente, dónde quizás esté tu madre. Y me dijo, sí, ya sé, pero viste que molesta que la estén tratando de empujar al cielo cuando yo estoy más que seguro que ella no está ahí. Cuando personas me han preguntado, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija, pastor? ¿O ha enterrado a pequeños? Algunos infantes. Cuando han sido infantes yo no tengo problema de decir lo que la Biblia dice, están con el Señor. El problema, edad de 8 o 10 años. Ahí me cuesta, ahí no sé qué hacer. Entonces le digo siempre, el Señor es el juez. Él decide. Él toma la última decisión de todo eso. Yo no sé dónde están. Escuchen, la transgresión de Adán expresó su falta de amor, su falta de temor, su falta de estima, su afrenta, su no creer, pero estimó que se burló de la sabiduría de la que le habló al corazón. Adán, no lo hagas. Como el hijo que va a decir, no toques el enchufe. Y el hijo va y mete lo del enchufe. Y se da cuenta que papá hablaba con sabiduría. Y que él tenía razón lo que estaba diciendo. Adán, en el momento que comió del árbol y comió del fruto prohibido, en ese momento, la Biblia dice, y para algunos que dudan o le cruzó la mente que es una manzana, la Biblia no dice qué fruto era. Así que no empiezan a invitar nombres, sandía, manzana. No, ni sabemos lo que era. Lo único que sabemos es que comió. Y la Biblia dice que Eva y Adán estaban juntos. La transgresión fue
unida como Ananías y Zafira. Estaban ahí juntos. Burlarse de su sabiduría, no valorar los límites de la bondad y el cuidado puesto por Dios para nuestras vidas. Ese es el segundo contraste. Y acá viene el contraste de gracia. Dios ama lo no amable. Adán no amó a Dios, pero Dios amó a Adán. Dios era de todo digno de todo amar. Y Adán indigno de recibir una gota de amor. Nada, no merecía nada. Y sin embargo, Dios extendió su amor para con Adán. Valoró, estimó, piensa, busca, guarda del mal y de la insensatez. Y sin embargo, Adán no tomó precaución en todo lo que Dios le dijo. Oh, les aseguro de algo. Años atrás, estaba contando una historia real que pasó en Australia, en un puente de un río. Se había caído por algún problema de la deficiencia del puente, se había partido a la mitad. Y los autos que venían de adelante y los autos que venían del otro lado desaparecían. Estaba llovinándola de noche. Y se estaban cayendo al río. Y de repente vio un hombre lo que estaba pasando y frenó con su auto. Y se bajó y prendió los luces en alta. Y veía como los autos del otro lado caían. Y se dio vuelta y empezó a gritarle a la gente que venía en auto. ¿Sabe lo que hacía la gente? Lo esquivaba y seguía. Lo esquivaba y seguían. Y se iban cayendo al río, yendo hacia la muerte más que seguro. Y de repente venía un colectivo lleno de chicos. Y este hombre alcanzó a pegarle un grito: ¡El puente! Y el colectivero frenó momentos antes de ir con todo ese grupo de chicos. Prestó atención a la voz que lo libró del desastre. Si tú supieras que la senda de tu amigo es para ruina, si sabes que tienes un amigo, una amiga que está metido en la droga y le dicen: no lo hagas, te va a arruinar, y le hablas día tras día y de repente lo encontrás en una situación crítica, desastrosa. Mi papá tenía un hermano no sé cómo decirlo, era un hermanastro de otra relación del que mi abuela tuvo con otro hombre. Era un hombre rico, multimillonario. Jamás le había mandado un centavo a mi padre mientras estaba en Argentina. Pero él le dijo a mi papá un día: tus hijos van a arruinarse en ese país, van a ser un desastre. Él tenía 2 hijos. Y mi papá un día le preguntó: Ralph, ¿dónde están tus hijos? Él dijo: los 2 están drogaditos y están en instituciones. Dice, el papá le dijo: yo tengo 4. Y mis 4 hijos están sirviendo al Señor. Se criaron en las mejores circunstancias. A veces pasamos situaciones de hambre, pero también Dios los guardó. Dios los guardó. La abundancia, como mi papá me decía siempre, puede terminar siendo una maldición muy grande. La transgresión es la obra natural de la carne. ¿Qué es eso? ¿Ustedes se acuerdan cuando Pablo citó a los Gálatas que le dijo: las obras de la carne son manifiestas y citó todos los pecados? Déjeme decirle esto, Diana. Cuando Adán se acercó al árbol, estaba haciendo la obra de la carne, lo natural. Vio que el árbol era bueno, que era lindo a los ojos, que era para dar sabiduría. Adán dijo: esta me lanzo, me tiro, me zambullo, esta es mía. Era una obra de la carne. El don, a diferencia de la transgresión, es absolutamente sobrenatural. Es la manera en que Dios actúa. La transgresión, y quiero que escuchen bien, traspasa el límite puesto por Dios. El don se extiende sin límites a los hombres. Te voy a amar
de pura gracia, dice Oseas 14:4. Te voy a amar de pura gracia. Bueno, yo le dije que quería hablarles acerca de la gracia de un hombre. Se lo voy a leer, anoté versículos nomás. No puse referencias, fui tomando los versículos y fui anotando cosas que dicen el versículo. Solamente frases, así que quiero que lo escuchen. Juan nos dice acerca de la gracia de un hombre. Estaba lleno de gracia. Tomamos, dice Juan, de su gracia. La gracia y la verdad vino por medio de él. Los alguaciles dijeron, jamás hombre alguno habló como este. Oh, ¿saben, hermano? Cómo me hubiese gustado estar ahí. Tenía un profesor en el instituto que siempre me decía, Colby, ¿sabes lo precioso que habrá sido sentarte ahí en el monte y escuchar al Señor hablar a esas multitudes? Y no tenía micrófono. Había más o menos 20.000 personas, dice. 5.000 hombres, más las mujeres y los niños. Y estaban todos recostados, escuchando. Y su voz era tan excelente que él podía hablar a esas multitudes y todos lo escuchaban. Y cuando fueron los alguaciles para tomarlo, llegaron y quedaron atónitos. Porque empezaron a escucharlo, a hablar. Y volvieron. Y los fariseos dijeron, ¿y dónde está? ¿No lo trajeron? Ellos dijeron, no, porque jamás hemos oído a alguien hablar así. Es maravilloso. Lucas nos dice, estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca. La gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Cómo se manifestó esa gracia? Pablo dijo, conocemos la gracia de Cristo, que siendo rico se hizo pobre, que siendo Dios se hizo hombre, que siendo creador se hizo la criatura, que siendo Señor se hizo el siervo, que siendo todopoderoso se hizo débil, que siendo espíritu se hizo carne, que siendo bendito se hizo maldito, que siendo santo y puro se hizo pecado, que siendo alto y sublime se hizo bajo y abominable. Esa es la gracia de aquel hombre. Conocemos esa gracia inmerecedora, que hizo todos los intercambios habidos y por haber. Se despojó a sí mismo, se humilló para gustar la muerte, contrario a su naturaleza. ¿Cuántas veces dijo ese hombre lleno de gracia, quise yo juntaros como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste? ¿Cuánta gracia en él? La gracia a la oveja perdida. Eso me preocupa, mis queridos hermanos. Cuando un pastor dice en la congregación, no me importan si quieren que se vaya. Jesús perdió una oveja de las 100. Quedaban 99. Dijo, bueno, mala suerte que se pierda, que el problema de ella. No, la Biblia dice, el buen pastor sale a buscarla y cuando la encuentra y tiene una pierna quebrada, la levanta y la pone sobre sus hombros y gozoso la trae a casa. Él tiene preocupación por una, tanto como por 100, tiene preocupación por una. El profeta Ezequiel dijo que el mal pastor no cuida las perdidas, no las busca, no inquiere por ellas. Un pastor genuino que cuida la grey. Hoy día tenemos varias formas de hacerlo, no tenemos excusa. Podemos mandar un WhatsApp después del culto, decir, te extrañamos, queremos saber si están bien. ¿Qué anda pasando? Y si me responden, no, todo bien, pastor, lo que pasa es que tuvimos visita, esto se me calma un poco el corazón. Lo primero que pregunto es, ¿están ofendidos? ¿He sido un tropiezo? ¿Ha pasado algo? El pastor, el gran pastor de las ovejas, tiene cuidado. Él dijo, el que es asalariado, ni no le importan las ovejas, a él no le importa nada, pero el buen pastor da su vida por ellas. Es como David con las pocas ovejas de su padre. No eran de él, es su padre, pero las amaba como si fuesen suyas. No me olvido más cuando llegó a Ezeiza y el pastor que estaba ahí, que ya se iba, me miró y me dijo, ¿vas a amarlas como yo las amo? Y le dije, lo que quiero es que Dios haga en mí lo que Pablo oró, que Dios haga en Tito. Que Dios ponga en Tito la misma solicitud por vosotros que yo tengo por vosotros. Porque no tengo a nadie, dijo a Timoteo, que tan sinceramente se interese por vosotros.
Un pastor que queda en lugar de otro debe tener el mismo amor, el mismo interés, la misma preocupación. Si no, no debe estar. No debe estar ahí. Y si las ovejas son de Cristo, Washer enfatiza esto continuamente en sus predicaciones. Cuidado como hablamos a la iglesia de Cristo. Es su amada, es su esposa. Tengamos cuidado, es de ella. Y cuando a mí el amor de Cristo me llena el corazón, hay veces que me pasa eso. Me doy cuenta cuánto amo la grey, cuánto amo las ovejas. La gracia en ese pasaje manifiesta cuánto preocupado estaba por una oveja perdida, por un hijo pródigo, por una mujer samaritana que estaba envuelta en su pecado, y sin embargo la gracia de Cristo no frenó y dijo, tengo otras cosas que hacer. Los discípulos de la Biblia dicen, fueron al pueblo a comprar un poco de comer, y fueron y volvieron, no trajeron ningún alma. Había un montón de gente para conocer a Cristo. El campo estaba listo para la siega. Ellos fueron a comprar pan y volvieron, y no hablaron con nadie de Cristo. Y Cristo estaba hablando con una mujer. Y ella, después de escuchar a Cristo, y Cristo decirle, anda a buscar a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Y Cristo dijo, bien has dicho, no tengo marido. 5 has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto hablas la verdad. Oh, ella dijo, ¿de dónde me conoces? ¡Madre mía! Pero cuán tierno, escuchen la voz del Señor. Oh, mujer pecadora llena de maldad. No dijo eso. La miró y le dijo, hablaste la verdad, ¿sabes? Te voy a alabar por esto, porque dijiste la verdad. No tenés marido. Es verdad eso. El que ahora tienes no es tu marido. Ya tuviste 5. El que ahora tienes no es. En esto hablaste la verdad. Ella dijo, ¿me reconoces? ¿Quién sos? Es a ella y a uno más que revela su verdadera identidad. Nadie más nunca supo quién era. Los discípulos después de la resurrección sabían. Antes Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Ellos en el barco mismo preguntaron, ¿de dónde es este? ¿Quién es este? Cuando entró a Jerusalén, salió una fue a Jerusalén y le tiraban palmeras y lo adoraban y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando entró a Jerusalén, el pueblo que estaba en Jerusalén dijo, ¿quién es? ¿Quién es? La mujer agarrada en el acto mismo de adulterio. Oh, siempre me encanta ese pasaje, Juan 8. La gracia del Señor ahí. La trajeron y se la tiraron adelante. Le dijeron, la ley dice que hay que apedrearla a tales mujeres. No. El Señor, aún su gracia con estos hombres. La Biblia dice que la ley que había que apedrear al hombre y a la mujer. Ellos trajeron a la mujer. Che, ¿y el que estaba cometiendo adulterio dónde está? El hombre. ¿Es uno de ustedes? ¿Está entre ustedes? Y se inclinó a tierra a escribir. No dijo nada. Nadie sabe lo que escribió. Alguien dijo que el Señor nunca escribió nada y lo que escribió nadie sabe. Hay conjeturas. Jeremías dice que escribió sus nombres en la arena. Algo como hizo José cuando empezó a poner por edades los platos de comida. ¿Recuerdan eso en Egipto? Y los hermanos le dijeron, ¿de dónde nos conoce este? Mirá, cada uno. Y vio que le pusieron a Benjamín 5 veces más de lo que merecía de los demás. Era re cariñoso José con su hermano menor. ¿Qué hizo el Señor con esa mujer? El Señor estaba lleno de gracia. Miró y dijo, ¿dónde están los que te acusan? Le dijo, no, nadie, Señor. El Señor se levantó. Dijo, ni yo te condeno. El Señor dijo, el que está sin pecado tire la primera piedra. Y todos acusados por su conciencia se fueron, desde el mayor hasta el menor. ¿Por qué? En ese orden, mayor a menor. Porque cuanto más has vivido la vida, más has pecado. Más acusación tiene tu conciencia. Desde el mayor salieron acusados por su conciencia. No dice que se arrepintieron, dice que estaban acusados. Hay una gran diferencia entre una acusación de conciencia y un arrepentimiento. Yo te puedo enfrentar sobre algo, vos te sentís acusado en tu conciencia. Eso no significa que estés arrepentido. Eso significa que estás acusado. La mujer
La Biblia dice, miró alrededor y dijo, no hay quien me acusa. El Señor dijo, bueno, yo puedo tirar piedras porque yo soy el único que está acá sin pecado, pero ni yo te condeno. Vete y no peques más. La primera vez que yo me encontré con Nahuel, me acuerdo que me pasó una de sus enseñanzas, y una de las enseñanzas era Lucas capítulo 7. Esta mujer entró a la casa de un Simón fariseo y empezó a llorar a sus pies. Y limpiaba y enjugaba sus pies con sus lágrimas y la limpiaba con sus cabellos. Y Simón dijo, si el Señor supiera quién es esta mujer, que es una mujer de la calle, es prostituta, es adúltera, no lo dejaría hacer lo que está haciendo. Jesús dijo, te voy a contar una historia. Simón. Había un deudor, uno le debía 500, el otro le debía 50 y el amo le perdonó a ambos la deuda. Te hago una pregunta, Simón, ¿quién va a amar más, el que fue perdonado poco o el que fue perdonado mucho? A lo cual Simón le dijo, debe ser el que fue perdonado mucho. El Señor le dijo, Simón, desde que yo entré a esta casa no me lavaste los pies, no hiciste nada conmigo, pero ella, desde que yo entré, no ha cesado de llorar y lavarme los pies. Sus muchos pecados le son perdonados. Gracia. La gracia de Él. Mateo lo conoció cuando estaba en el banco público. Saulo de Tarso dijo, Cristo mostró en mí toda su clemencia. ¡Cuánta gracia! Si conoces un poco de tu corazón y de tu pasado y de dónde Dios te sacó. Mi papá tenía un himno favorito, que lo tenemos en himnario. Es mi Salvador en su bondad al mundo malo descendió y de hondo abismo de maldad mi alma levantó. Mi padre desde los 9 años hasta los 17 vivió en la calle solo. Trabajaba de noche y me dijo, Colby, pequé de todas las formas sabidas y por haber. Probé todos los pecados que había probado en la vida. Y a los 17 años me quería suicidar. Estaba hastiado del mundo del pecado. Y fue a esos 17 años cuando una tarde de verano llegué a la puerta de la casa de mi mamá y ella siempre oraba por nosotros. Los 4 nos habíamos ido y mi madre estaba orando por mí y dice, cuando yo llego ahí escucho la voz de ella, Señor, salva a mis hijos. Mi papá, mi abuelo, tomaba un palo de escoba mientras ella estaba arrodillada y le pegaba en la espalda para que ella se levante. Y ella no se levantaba, seguía intercediendo por sus hijos. Ella siguió orando por ellos hasta que el Señor levantó 3 pastores de esos hijos que se emborrachaban con alcohol y con whisky y vivían vidas totalmente perdidas. Mi padre estuvo en la cárcel. Y bueno, ¿qué hizo el Señor? Lo rescató de una vana manera de vivir. Y desde los 17 años en adelante fue hasta el instituto, vino a la Argentina y sirvió al Señor 37 años hasta que el Señor lo llevó a su presencia. Y dijo, no, ni un minuto de mi vida en Cristo ha sido desperdiciado. Los demás fuera de Cristo, totalmente malgastados. Él conoció la gracia de un hombre, Jesucristo. Lo que hace que tú estés acá esta mañana, en entendimiento a pleno, es que hayas conocido la gracia de un hombre, Jesucristo. Y que Él tuvo, a diferencia de Adán, la misericordia de perdonar no un pecado que cometió Adán, sino las muchas transgresiones que tú has cometido desde el nacimiento. Y que cuando te alcanzó sin gracia, eras digno de los infiernos más profundos. Y Él dijo, misericordia haré contigo. Se me terminó la hora. Y ese es el primer punto. Y yo quería cerrar estos 3. Sí. No puedo seguir. Lamento porque, bueno, el Señor sabe, no puedo cerrar el segundo contraste. Ese era el primero. Déjenme decirles esto, hermanos.
Se lo digo rapidito, no voy a entrar al punto, pero quiero decirles esto. El segundo contraste entre es un solo pecado y muchos. Cuanto más estudio la Biblia, y más estudio el Evangelio, y más estudio la gracia de Dios. Primero me maravilla que yo sea salvo, uno. Segundo, que yo esté acá detrás de este lugar, enseñando. Dos, no debo estar acá. Si lo estoy, como dijo Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios, no otro motivo. Ustedes se acuerdan, yo lo he dicho otras veces, Satanás pecó un solo pecado y fue echado. No alcanzó a hacer el pecado, la Biblia dice que lo pensó en su corazón. Pensó dentro de su corazón, quiero llegar a ser como Dios. Y Dios le dijo afuera. Adán, una sola transgresión, Dios lo echó. Caín, un solo homicidio, Dios lo echó. Génesis 6:5 dice, el mundo que Dios anegó con agua, la Biblia dice que le atribuyó un solo pecado. La Biblia dice, vio Jehová que la maldad del hombre era extrema y que todo intento y pensamiento del corazón era de continuo solamente el mal. La Biblia dice, el pecado del hombre estaba arraigado en el corazón y la palabra interesante es de continuo. Es la palabra que viene de la palabra hebrea yom, que significa de sol a sol. Desde amanecer, anochecer, o desde amanecer hasta amanecer, Dios dice, el hombre no deja de pecar. Es continuo, solamente el mal. Sigue haciendo el mal. El mal de Sodoma y Gomorra, soberbia, saciedad y abundancia de sociedad. Se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, los quité, pensando en el único pecado de los hijos de Aarón, en el que hizo que Moisés no pueda entrar a la tierra prometida. Lo que hizo, agarró una vara y golpeó la roca. Y uno dice, qué cruel es Dios. Dios le dijo a Moisés adentro del tabernáculo, háblale a la roca. Y Moisés fue y la golpeó, que era crucificar de nuevo al Hijo de Dios, toda implicancia ahí, pero él hizo lo que no debía hacer y Dios le dijo, no, por un solo pecado quedó afuera de entrar a la tierra prometida. Es interesante cómo Dios mide pecados. Dice en Judas 11, el camino de Caín, el lucro de Balaam, la contradicción de Coré. Un solo pecado. El camino de Caín, el lucro de Balaam, la contradicción de Coré. Esas tres cosas, por esas tres cosas, esos hombres y sus familias están en el infierno. Un solo pecado. Acán, ¿qué hiciste? Codicié, arruinaste tu casa. Les aseguro a los hombres aquí presentes y a las mujeres que con solamente cometer una vez adulterio, arruinan su casa. Por ahí no se destruye, pero hay falta de confianza. ¿El resto de qué? Dios tiene que obrar milagros en el hogar, porque se arruina con una sola iniquidad, un solo hecho. Nos volvemos a la reina. David, adulterio, llevó a qué? Homicidio y, un suceso de iniquidades. Dios le dice a Israel esto, Isaías 57:17, por la iniquidad de tu codicia me enojé, te herí, escondí mi rostro, me indigné, y él igual siguió rebelde por el camino de su corazón. Es impactante. Es impactante cómo nuestro corazón, que Dios dice, estoy airado por tu codicia, y te lo traigo a la mente, y te lo digo, y te lo profetizo, no lo hagas más. ¿Y qué hacemos? Seguimos haciendo lo mismo. ¿Qué me importa? Que haga Dios lo que quiera. Bueno.
El contraste es las muchas transgresiones. Déjeme cerrar con esto. Termino acá. La gracia, como dice Romanos, vino a causa de muchas transgresiones. Debería ser que a mayor iniquidad, mayor condenación. Si por un solo pecado Dios condenó al mundo, por muchos pecados deberíamos no tener ninguna esperanza. Sin embargo, vino la gracia de Dios en la abundancia de tu iniquidad y sobreabundó su gracia para un pecador como tú. ¿Y qué es el tema? De esta forma, mientras Cristo estaba colgando en la cruz, el ladrón lo miró al otro y le dijo a su compañero: a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas y miró al rostro de Cristo, y el otro ladrón lo estaba mirando, lo apuntó, lo señaló, mas ¿qué hace en esa cruz? Mas ningún mal hizo, no puede estar acá, él no tiene ninguna maldad. Y cuando tú pises el cielo, y el Padre digas: es mi hijo adoptado. Es el que yo compré con la sangre de mi hijo. Es uno de los que se sienta conmigo en mi trono. Los millones de ángeles dirán: ¿y quién es? Si nunca hizo ningún bien. ¿Cómo puede tener tanta abundancia si nunca hizo nada para adquirir tanta bondad? Cristo estuvo en la cruz por gracia. Y tú estás en la presencia de Dios por la misma gracia. ¿Qué significa? Que no sos digno de tener nada en el cielo, sin embargo Dios te da el cielo. Y termino leyendo esta notita. Diferencia entre la misericordia y la gracia. Termino con esto. Escuchen. La misericordia es la acción de Dios de retener el castigo que mereces, mientras que la gracia es la acción de otorgarte un favor que no mereces. En su misericordia, Dios no nos da el castigo que merecemos, que es el infierno. Y en su gracia, Dios nos da el cielo que no merecemos. Eso es el contraste entre un solo pecado y muchos. La gracia de Dios tomó todos tus pecados y los cargó en Cristo. Como dije la semana pasada, ¿se acuerdan, clase? El joven Barnhouse, el pastor que le quería explicar lo que pasó en la cruz, dijo: acá está todo tu pecado y sos vos. Y de este lado está Cristo. Y dice: ¿qué pasó cuando Dios transfirió los pecados tuyos a los de Cristo? ¿Qué pasó contigo? ¿No hay más que? No hay más pecado. Estás libre de condenación. Toda la condenación pasó a Él. Todos tus pecados, los muchos, fueron condenados en Él. Y tú quedaste sin nada que condenar. Ninguna condenación hay para ti, porque toda condenación fue para Él. Toda. Y la ira de todos esos pecados también sobre Él. El infierno que tú deberías beber como creyente lo bebió Él. Y su gracia en los muchos pecados sobreabundó. Si Adán con uno solo condenó al mundo, con 1000 pecados tuyos deberías ir derechito al infierno sin preguntar palabra alguna. Y sin embargo Dios frenó mucho antes y dijo: lo llevo yo, lo soporto yo, lo cargo yo, lo pago yo. Y tú puedes heredar todo el reino por gracia. Los ángeles van a decir: ¿y quién es? Si no hizo ningún bien. Y vas a tener que mirar a Cristo y decir: todo lo que tengo, lo tengo por Él. Él es mi entrada, Él es mi plenitud. Es la gracia de un hombre, Jesucristo, por el cual estoy aquí. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana gloriosa de resurrección que nos concedes poder pensar un poco en tu palabra. Inclina nuestros corazones y bendice el resto del tiempo juntos. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.